1984 de George Orwell. Es muy interesante este libro, ya que te habla sobre demasiados sucesos que te deja pensando. Este libro tiene un personaje principal que se llama Winston. Este personaje nos va contando cómo era su vida. En esta vida lo que nos cuenta es que era un mundo donde tú tenías que hacer lo que decía el gobernador, por así decirlo, el que te mandaba, y ese se llamaba el Gran Hermano. Tú te tenías que hacer caso completamente al Gran Hermano. Todo lo que diga el Gran Hermano lo debes de hacer, porque si no te mueres, casi. Entonces aquí nos va contando que él no piensa igual a lo que las demás personas piensan. Muchas de las personas piensan que el Gran Hermano es el más poderoso, lo adoran, lo aman, pero Winston no piensa lo mismo. Él lo que no quiere al Gran Hermano. Él piensa muy diferente. Él odia al Gran Hermano. Pero si la gente se enteraba que a él quería matar al Gran Hermano, que no lo quería, se moría. Entonces es como una vida muy difícil, porque pues no se lo podía contar a nadie. Simplemente pues estaba ahora sí que entre la espada y la pared. No le podía expresar a nadie lo que sentía. Entonces lo que él hacía fue escribir en su diario. Dice: prefiero que en un futuro, si a alguien le llega este libro, lo pueda leer y saber cómo era el mundo, si es que no me descubren. Entonces pues aquí te empieza a contar demasiadas cosas que pasaban. Había un momento en que te explicaba los 2 minutos de odio, que es de que por 2 minutos en una pantalla ponían la cara del enemigo, que ese enemigo jamás lo habían visto las personas que estaban ahí, pero las personas le gritaban de cosas, le gritaban hasta lo que no. Entonces, cuando cuenta este suceso, Winston como que no quiere pensar, o sea, como que no quiere gritarle de cosas. Entonces lo que él piensa es ver al Gran Hermano ahí. Y cuando piensa ver al Gran Hermano ahí, empieza a gritar de cosas. Entonces eso, Después nos habla también sobre una historia, sobre un suceso que pasó, que fue a reparar algo a su vecina, y su vecina tenía hijos. Ahí cuando nos cuenta la historia, nos dice que van a ahorcar a 2 personas por pensar mal, por pensar diferente. Entonces la vecina tenía sus hijos y pues eran unos niños, y los niños querían ir a ver a las personas que las ahorcaran. Se me hace un poco raro para un niño que ya quiera ver ese tipo de violencias, pero eso es lo que el Gran Hermano te enseñaba. Eso era lo que quería el Gran Hermano. Y pues bueno, después nos habla de su madre, de su hermana, que él siente culpa porque ellas están muertas. Él nos cuenta que por su culpa ellas están muertas, porque por salvarlo a él, ellas murieron. Y también nos habla sobre, hay un como diccionario que están haciendo, que entre menos palabras digas, mucho mejor. O sea, casi que si no hablas, mucho mejor. Y eso es como un diccionario que están haciendo y que debe ser aprobado por el Gran Hermano. O sea, todas las palabras que tú dices se disminuyen a solo una palabra. Casi no te puedes expresar. Y eso lo que quiere el Gran Hermano es que no te expresaras. Y eso se lo quería enseñar a los niños, a las demás generaciones. También llega un momento en que nos habla sobre que ahí conseguir dinero, conseguir las cosas es muy complicado, porque pues como están en guerra,
es un poco complicado tener, por ejemplo, cigarrillos, es muy complicado. Y tan siquiera conseguir navajas para rasurarte es demasiado complicado. Entonces, ahora sí que es durante tu propia organización, debes de organizar tus cosas porque si no, no te aguanta. Hay una parte en la que nos habla sobre raciones de chocolate, donde ahí nos dice que les daban 3 raciones de chocolate y después se reducen a 2 porciones, a 3 gramos y se reducen a 2 gramos. A todos les molesta obviamente, pero pues no pueden hacer nada. Después, al siguiente día, anuncia que ganaron la guerra y ahí mismo menciona que les van a dar 2 gramos de chocolate. O sea, y todos lo empiezan a festejar de que sí, más, cuando en realidad era lo mismo. Entonces dan como que noticias buenas con algo bueno que tal vez no pasó. Entonces también nos habla de eso. Nos habla también, hay unas frases que dicen que la guerra es la paz. Hay 3 frases, no recuerdo las otras 2, pero es como que todo lo malo es bueno, por así decirlo. Entonces eso, pues no. También nos habla sobre que todos los productos que tienes, por ejemplo, digo los cigarrillos, unas bebidas dicen, por ejemplo, cigarrillos de la victoria. O sea, a todos le ponían la victoria, porque querían pensar que ya habían ganado. Y pues sí, eso es un poco de lo que habla el libro. Obviamente te explica muchas más cosas. Tú cuando lo lees te quedas como de eso es real. Al menos yo lo leí y no me gustó cómo vivía ahí las personas. No me gustó. Siento que es muy feo. Te controlan demasiado y eso no está bien. Entonces les invito a que lo lean. Es muy interesante. Cuando empiezas a leerlo vas a querer seguir hasta terminarlo. Y bueno, eso es todo. Seguimos con mi compañero que habla sobre el mismo libro. Bueno, acompañando la información que presentó mi compañera Vanessa, a mí me gustaría más englobar un poquito acerca del final del primer capítulo y de ahí desenvolverme. Lo que nos cuenta el final del primer capítulo, que para mí me parece muy interesante, es acerca de cómo Winston tenía un miedo irracional. Bueno, no irracional, pero sí era un miedo descomunado, un miedo el cual creo que ni él mismo podía describir. Era un miedo al cual, si bien igual no era el gran hermano, era a lo que podía pasar si estabas en contra de él. Era el hecho de tú presentarte en contra del gran hermano, era simplemente desafiar todas las creencias, no solo del gran hermano o de la dictadura que había, sino que las creencias que se tenía en la sociedad, ya que ya había implantado bastante, y en general se da a denotar en este final de capítulo cómo es que el simple hecho de que él estuviera escribiendo y le tocaran la puerta sin siquiera decir algo, le causaba un miedo el cual en cierta parte el escritor te hace adentrarte, te hace sentir ese miedo y te hace ver cómo el simple hecho de poner un abajo el gran hermano podría acabar con su vida. ¿Por qué? Por no estar a favor o en contra de uno. ¿Por qué? Porque simplemente el gran hermano quería que estuvieras a favor o a favor. No podías dudar ni un momento. A lo cual me lleva a lo siguiente. Como bien mencionaba mi compañera Vanessa, sobre los niños que vienen en la casa de su vecina. Yo creo que es de lo que menos se habla sobre el tema, debido a que son niños, ¿no? Entonces como que no se le tomó mucho en cuenta. Pero a mí me gustaría englobar más eso o enfocarme mucho más a eso, ya que pues simplemente siendo niños sin entender probablemente lo que era una dictadura o lo que significaba el gran hermano para toda la nación, ellos ya querían o ya tenían esa mentalidad de ser soldados, de ser
alguien el cual ahorcara a los que estuvieran en contra del Gran Hermano, lo cual es algo muy tonto o muy feo en el sentido en el que pues tú a un niño le puedes decir cualquier cosa y te la va a creer. Entonces, ese era el sistema del Gran Hermano. El sistema del Gran Hermano era simplemente ocasionar que los niños o las generaciones nuevas estuvieran a favor de él. ¿Por qué? Porque las generaciones viejas a lo largo del tiempo se iban a morir. Pero si a las nuevas las empezabas a influenciar desde un momento tan chico, pues simplemente ibas a tener la dictadura perfecta y la dictadura que te iba a durar mucho más tiempo. A lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Cómo es que el Gran Hermano podía meterse tanto en los cerebros, poder penetrar tanto miedo? Y era por una simple razón. El Gran Hermano estaba presente en todo. En tus monedas, en tu cereal, en todo lo que escucharas. Cada mañana se hacía, antes de entrar al trabajo, se hacía como un desestrés en el cual hasta en eso estaba metido el Gran Hermano. Por lo cual, pues obviamente los niños al ser más chicos se influencian de que el Gran Hermano es bueno o solamente ven el lado bueno de lo que fue el Gran Hermano. Y bueno, lo que también englobó mi compañera, ahí.